Hoy he querido comenzar una enseñanza que trata con lo que como iglesia estamos llamados a alcanzar también. Nosotros creemos que estamos llamados para conquistar. Si algo hemos entendido es que el enemigo nos ha tomado territorio que no le pertenece. Territorios que Cristo ganó y conquistó para su pueblo, para su iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que hay muchas áreas de televisión, radio, artes, hay muchas áreas, la política, en la parte militar, muchas áreas donde realmente, amado, por ignorancia, por división de la misma iglesia, amado, hemos realmente cedido territorio. Pero en el nombre de Jesús, esta iglesia ha entendido que estamos llamados para conquistar todo lugar que el mismo Dios nos lleve y que el mismo Dios nos ha entregado para su gloria. Somos conquistadores del Señor. Y cerré la semana pasada diciendo que hay 3 clases de hijos espirituales. Y eso fue algo, amado, que impactó mi vida cuando Dios me lo mostró. Están los hijos de desierto. Los hijos de desierto son aquellos que viven en esclavitud. Son esclavos de vicios, son esclavos de este mundo, siguen en esclavitud. Los hijos de desierto nacen, crecen, se reproducen y mueren como esclavos. Nacen como esclavos y mueren como esclavos, porque nunca conocieron a aquel que le puede realmente dar la libertad, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo aquel hijo que muere en el desierto, en esclavitud, es un hijo que nunca abrió su corazón a Jesucristo. Todo aquel hijo de esclavitud, hay muchos hijos de esclavitud allá afuera. ¿Y cómo dejan de ser esclavos, pastor? Cuando abren su corazón a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero también hay hijos de desierto. Son hijos que ya han conocido a Cristo, que ya tienen la salvación, que tienen a Jesús en su corazón, pero viven en el desierto y caminan y divagan por el desierto. Son aquellos hijos inestables, decía. Son aquellos hijos que verdaderamente hoy están bien, mañana están mal. Hoy son obedientes, mañana son desobedientes. Hoy realmente hacen las cosas porque creen que es el camino, mañana entonces se desenfocan, mañana entonces comienzan a hacer cosas contrarias. Hay hijos de desierto, los hijos de desierto son hijos malagradecidos. Eran esos hijos que el pueblo de Israel realmente engendró cuando estuvieron en el desierto. Mientras Dios les estaba dando la bendición, la provisión, ellos estaban agradecidos con Dios. Pero cuando Dios quitó la columna de fuego, cuando Dios quitó la nube que los cubría, cuando Dios quitó las codornices, comenzaron a renegar y comenzaron a quejarse. Hay hijos de desiertos también, amados. Pero cerraba la semana pasada y decía también que Dios ha establecido una generación de hijos de conquista. Y yo creo que si Dios trajo este mensaje a esta iglesia, es porque en esta iglesia hay hijos de conquista. Y todo hijo de conquista debe entender que ha sido llamado por el Señor para conquistar. Usted fue llamado para conquistar todo aquello que Dios le ha dado. Dios, en la misión que le envió a tener en esta tierra, usted tiene una asignación en esta tierra. Todos tenemos que cumplir un propósito. Mientras estemos vivos es porque no hemos cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Cuando usted vea que alguien muere, usted dice ya cumplió su propósito. Usted y yo estamos vivos. Eso significa que no hemos cumplido el propósito. Tenemos una asignación y dentro de esa asignación está todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no tenemos que afanarnos por salir a buscar muchas cosas. Usted no se afane porque cada día trae su propio afán. Usted y yo estamos llamados a cumplir lo que dice Mateo capítulo 6 verso 33. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Su esposo viene por añadidura, su esposa viene por añadidura, el dinero que usted necesita viene por añadidura, la carrera que usted quiere alcanzar viene por añadidura, los hijos que usted quiere tener vienen por añadidura, la familia viene por añadidura, todo viene por añadidura. Pero primero
primero busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura de parte del Señor. Hay gente que andan afanados buscando las añadiduras, y por eso vemos personas frustradas, amargadas. Vemos personas que han alcanzado mucho dinero en esta tierra y se suicidan. Personas que son tan famosas en esta tierra y se suicidan. Personas que realmente tienen las empresas que usted y yo no tenemos, amado, y se suicidan. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque vivieron buscando añadiduras, y las añadiduras, cuando tú sales a buscar las añadiduras y no el Dios que da las añadiduras van a traer traumas, conflictos, decepciones, frustraciones, cansancio. Van a traer muchas cosas negativas a tu vida. Pero la riqueza que viene de Dios es aquella que no añade tristeza consigo. Por eso hay que buscar de Dios. Como conquistadores de Dios, tenemos que entender que tenemos una meta, un propósito que cumplir en esta tierra. Y tenemos que entender que si Dios nos ha dado una asignación de conquistar todo lo que usted ve, usted tiene que entender que usted está llamado a conquistar para la gloria de Dios. Cuando yo entendí esto, a donde Dios me lleve, yo coloco la bandera de Cristo. Y yo digo, este lugar lo demarco hoy para la gloria de Dios. Para eso Dios nos ha creado, por Él y para Él. Y yo quiero en este tiempo, en este mes, enseñarle como conquistador que usted es, que como conquistadores de Cristo, tenemos que entender que ya ese territorio Cristo lo ganó para nosotros. Tenemos que poseerlo. Pero aquí viene lo bueno: para poseer ese territorio, tengo que vencer gigantes. Y por ello el tema central de esta serie de mensajes, conquistando en tierra de gigantes. Hay cosas que conquistar en Venezuela. Hay territorios que conquistar en Venezuela. Hay territorios que conquistar en las universidades. Hay territorios que conquistar en los trabajos, en las empresas. Hay territorios que conquistar en el hogar. Hay muchos territorios que usted y yo tenemos que conquistar, aún como iglesia. Estoy consciente como pastor que tengo territorios por conquistar este año, pero el Espíritu Santo de Dios me ha mostrado algo que quiero enseñarles a ustedes. Y es que vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque el Dios que estuvo con Moisés y que estuvo con Josué estará con nosotros. Y todo lo que Dios ha prometido que nos dará, en el nombre de Jesús lo vamos a conquistar. Amén. En el nombre de Jesús lo vamos a conquistar, amados. Dígale al que tiene a su lado: hermano, lo vas a conquistar. Vuélvaselo a decir: lo vas a conquistar, hermano, para que lo crea. Hoy quiero comenzar enseñándote algo y quiero que vayas conmigo rápidamente a 1 de Samuel capítulo 17 verso 40. 1 de Samuel capítulo 17 verso 40. Porque lo que quiero hoy enseñarte y comenzar enseñándote es que vamos a conquistar. Dios nos va a ayudar a conquistar, pero tenemos que vencer gigantes que hay en esas tierras que Dios ha preparado para nosotros. David fue un conquistador de Dios. David era un simple pastor de ovejas cuando Dios lo llamó para que saliera a conquistar reinos para él. Pero David tuvo que reunirse y preparar un grupo de guerreros, conquistadores también, para vencer gigantes que Dios mismo sabía que se le iban a presentar en el camino. Y te quiero repetir algo hoy, al que ya lo sabe, y enseñar al que no lo sabe. El día que se te presente un gigante en tu vida, lo mejor que puedes hacer es matarlo en el instante. Porque si tú no matas tus gigantes en el momento, ese gigante se va a ir, aún herido, pero cuando regrese no va a venir solo, va a venir con 2 o 3 más. Así que no le saque el cuerpo a sus gigantes, no le pase por debajo de la mesa, no se lo eche a otro, porque eso hacen algunos. Dicen: no, ese gigante yo no puedo con él, se lo voy a dar al pastor. Amado, Dios ha puesto un gigante para cada uno de nosotros.
Y los gigantes que usted tiene que enfrentar, no los debe de enfrentar sus hijos, no lo deben de enfrentar su esposa. No le deje gigante a su familia. Por eso vemos hijos hoy en día que les toca enfrentar no uno, sino 20 gigantes. Porque lamentablemente los abuelos, los tatarabuelos, los padres, le sacaron el cuerpo a esos gigantes. Amado hermano, hoy usted va a aprender que usted y yo fuimos creados por Dios, no solo para cumplir una asignación, no solo para conquistar, sino también hemos sido elegidos por Dios para vencer todo gigante que se atraviese en nuestro camino. Amén. Así que quiero que vayas, 1 Samuel capítulo 17, verso 40. ¿Ya lo tienen? Amén. Miren lo que dice: y tomó su cayado, hablando del rey David, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ahora quiero que vayan conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 20, verso 4 y verso 4 en adelante. 1 de Crónicas, capítulo 20, a partir del verso 4. Miren lo que dice las escrituras en este pasaje. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, otro gigante, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató, ¿quién? Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano de David y de sus... ¿Quiénes mataron a los gigantes? David y sus... Les acabo de leer donde la Biblia nos enseña que David y sus siervos tuvieron que enfrentar 5 gigantes. Es inevitable que usted salga a conquistar algo en su vida y usted no tenga que enfrentar a estos gigantes. La Biblia dice que el rey David, cuando Dios lo llamó a conquistar, entendió que Dios había ungido su vida, pero también David entendió que tenía que enfrentar unos gigantes. De hecho, el primer gigante que tuvo que ser derribado, lo derribó el rey David. Quiero enseñarte en este mes que de 5 gigantes que tuvo que enfrentar David, 1 mató David, y ese fue Goliat, y de él vamos a hablar hoy. Es una historia que yo creo que ya todos la conocen. Es una historia que aún los incrédulos conocen. Es una historia que aún los ateos conocen. La historia de David y de Goliat es una historia archiconocida por toda la humanidad. Pero hay algo interesante. Nos han hablado acerca de lo que significó esa batalla épica, y muchos realmente conocemos la historia. Lo que quiero enseñarte a través de este mensaje, amado, no es repetir un mensaje que quizás ya tú has escuchado muchas veces. Es que tú puedas identificar qué significa Goliat y quién puede derribar ese gigante llamado Goliat. Porque hemos hablado de Goliat y David, pero no entendemos que todo se manifiesta en el plano espiritual. Todo lo que te rodea se rige por lo espiritual. Las cosas creadas, las cosas que tú ves materializadas, fueron hechas por lo que realmente no se veía. Todo lo que pasa en tu casa, todo lo que pasa en tu trabajo, todo lo que pasa en esta iglesia, no lo miremos con ojos terrenales, miremoslo con ojos espirituales. Lo que está pasando en Venezuela no es un problema humano, no es un problema terrenal. El problema de Venezuela no es un problema de política o militar o de Asamblea Nacional. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el Señor, es contra principados, potestades,
huestes de maldad. El problema que tenemos en Venezuela y que hay en muchos hogares no es un problema de ojos humanos, sino es un problema espiritual. Cuando tú aprendas a discernir los gigantes que tienes que vencer en el plano espiritual, tú vas a salir más que vencedor, porque vas a saber qué arma utilizar para vencer toda artimaña del diablo que venga contra tu vida, contra tu casa o contra tu familia, amados. Es decir, cuando entendemos qué significado tenía cada gigante, vamos a poder entonces ir en contra de esos gigantes con la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Goliat fue uno de esos gigantes. La Biblia dice que eran hermanos. Y la Biblia dice que eran 5 gigantes que tuvo que enfrentar David y que tuvieron que enfrentar los soldados de David. Y uno se pregunta, ¿por qué 5? Ahora uno entiende por qué Dios quiso que David tomara 5 piedras. No es como algunos dicen. No es que es porque agarraba una piedra y si lo pelaba agarraba la otra. No. Porque Dios nunca hace nada media. Cuando Dios te manda a hacer algo, te manda como un francotirador. De que le pegas, le pegas. Pero 5 piedras representan, amados, muchas cosas. Lo que Dios ya le estaba indicando a David era: David, te vas a enfrentar a 5 gigantes en el propósito que tú tienes que cumplir en esta tierra. Pero también le dice: David, así como el reino de los cielos tiene 5 ministerios que edifican el cuerpo de Cristo, hay 5 ministerios. Está el apostolado, está el profeta, está el maestro, está el pastor y está el evangelista. 5 ministerios constituidos por el reino de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. También el reino de las tinieblas tiene 5 gigantes, 5 ministerios para destrucción. Todo lo que Dios crea para bendición de tu vida, el diablo lo va a crear para destrucción de tu vida. Así como hay 5 ministerios de Dios para fortalecer tu vida y fortalecer la iglesia de Cristo, van a haber 5 ministerios del diablo para destruir tu vida. Y hoy quiero enseñarte el primer gigante que se llamó Goliat. ¿Qué significa Goliat? La palabra Goliat en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando buscamos el significado en hebreo de lo que significa Goliat, Goliat significa el que lleva cautivo. Goliat significa el que desnuda o despoja. El nombre de Goliat no fue por casualidad que le tocó enfrentarse a David. No fue casualidad que David de 5 gigantes se enfrentara a ese. Porque era el primero pastor. No, era porque Dios estaba mostrando lo que significaba para el rey David, para ese joven llamado David, para que David pudiera entender que para llegar a ser rey o para llegar a las alturas que Dios tiene para ti, tienes que vencer ese gigante. Y David era el que lo tenía que vencer. Y al final les voy a decir por qué. Goliat significa el que lleva cautivo, significa el que despoja, significa el que destierra. Goliat significa el que lleva al exilio. Y cuando uno entiende este significado, a mí me impactó preparando el mensaje. Porque yo digo, wow, Señor, quiere decir que hay espíritus de Goliat que están atormentando a tus hijos. Hay espíritu de Goliat en Venezuela. Hay espíritus de Goliat que han tomado a cristianos y los han llevado al exilio. Hay espíritu de Goliat que toma al cristiano o toma a la persona y lo lleva cautiva. Hay espíritus de Goliat que cuando te atrapa o cuando te domina, entonces ese espíritu no solo te lleva cautivo, te despoja. Pastor, ¿y en qué se puede experimentar o en dónde se puede ver ese espíritu? Es ahí cuando vemos esposos que son llevados cautivos por ese espíritu. Es ahí cuando vemos cómo ese espíritu toma en un hogar a un esposo o una esposa y se la lleva cautiva y lo despoja. ¿De qué lo despoja? Lo despoja de su familia. Espíritu de Goliat es ese espíritu donde una persona tiene una empresa y de pronto, por años con esa empresa, es despojado de esa empresa.
pero es una empresa familiar. La comenzó tu papá, la siguieron los hijos y de pronto es expropiado, de pronto es despojado. Todo esto no te pertenece, me pertenece a mí. Eso es un espíritu de Goliat. El espíritu de Goliat lleva cautivo a las personas. El espíritu de Goliat es un espíritu de intimidación. Es un espíritu que comienza a poner dudas en la persona. ¿Será que me quedo en Venezuela? ¿Será que mejor me voy? Es que yo estoy asustado, en Venezuela no se puede vivir. Y es cuando comienzan las personas a vender casas, a vender carro, a vender todo para irse a otro lugar. ¿Qué movió a esa persona de ese lugar, de ese país? ¿Una situación material? Si fuera así, todos tenemos que mudarnos todos los días. Si fuera así, ninguno de nosotros, si fuera la voluntad de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos en Venezuela, porque estamos viviendo la misma situación. Pero ¿qué es lo que realmente mueve a esa persona y lo somete? Cuando esa persona se deja dominar del espíritu de Goliat. Goliat significa el que lleva cautivo. Goliat significa el que te despoja. Padres que han sido despojados de sus hijos. Esposos que han sido despojados de su matrimonio. Personas que han sido despojados de sus finanzas. Hay personas en las cárceles que son inocentes y han sido despojados de su libertad. ¿Qué es lo que realmente ha venido a tu vida que ha despojado algo en ti? ¿Qué es lo que tú crees que te puede estar llevando cautivo hoy? ¿Qué es aquello que tú crees que te puede desterrar? El espíritu de Goliat es un espíritu que se manifestó una vez más en la vida de David. No solo David tuvo que enfrentarlo literalmente en ese momento, sino que años después, cuando ya David estaba en su palacio reinando, la Biblia enseña que un espíritu entró al corazón a la vida de Absalón, el hijo de David. ¿Y saben lo que hizo ese espíritu a través del hijo de David? Hizo que David saliera huyendo de su palacio. Despojó a David del palacio. Y dice que David salió descalzo. Dice que David salió huyendo. Salió nada más y nada menos humillado del palacio. Pero David recuerda, y es ahí cuando nace el Salmo 3. Es ahí cuando la Biblia enseña cómo David hace memoria y dice, ya va, yo estoy huyendo. Pero fue el mismo espíritu con el cual yo me presenté, con el cual yo tuve que enfrentarme hace unos años. Este es el mismo espíritu que está ahora manipulando a mi hijo, Absalón. Porque este espíritu me quiere despojar de la gloria de Dios. Este espíritu me quiere sacar de la visión. Este espíritu me quiere sacar del propósito. Ese espíritu, amado, aún en la iglesia se puede manifestar. Son personas que dicen, no, yo creo que Dios me está llamando para que yo me vaya a otra iglesia. No, yo creo que Dios me está llamando para que no me case con esta visión, sino con la visión de allá. Son espíritus que te buscan despojar del propósito por el cual Dios te ha traído a este lugar. Son espíritus que te buscan desconectar. ¿Y cómo nosotros realmente podemos ver ese espíritu? Cuando Dios nos planta en un lugar, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Cuando Dios te lleva a un lugar es porque Dios tiene un propósito contigo. Pero el diablo va a querer de una u otra manera entretenerte, desenfocarte. Y vemos realmente cómo este espíritu tenía que ser vencido. ¿Y cómo es vencido? Es ahí lo que quiero enseñar. Primero, que tú conozcas a los gigantes que tú tienes que enfrentar este año. Y quizás hay hermanos aquí o personas aquí que están enfrentando ese gigante, pero no saben cómo enfrentarlo, porque muchas veces tampoco saben que es algo espiritual lo que tú estás viviendo. Y quiero que vayas nuevamente conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, porque bíblicamente aquí vamos a ver cómo podemos enfrentar, porque hay cosas que van a determinar nuestras decisiones, amados. Hay cosas que están determinando tus decisiones. Y el primer gigante que en el nombre de Jesús hoy tenemos que vencer es el gigante llamado Goliat. El primer gigante que en el nombre de Jesús tú vas a salir venciendo hoy es el gigante llamado Goliat. Cada semana vamos a hablar de uno de estos gigantes. Hoy vamos a vencer a Goliat en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos pueda llevar cautivo, todo pensamiento, dice el Señor, llevémoslo cautivo a los pies de Cristo,
pero no dejemos que el diablo ponga pensamientos negativos a nuestras vidas. Cuando David entendió eso, compone el Salmo 3. Y por eso vemos que David entendió, ya va, lo que me quiere despojar del palacio, lo que me quiere sacar de este reino no es mi hijo. Porque yo no tengo lucha contra hijos, yo tengo luchas contra el diablo. Y es ahí cuando David dice, oh Jehová, en el Salmo 3, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nunca pongas tu gloria donde el diablo pueda tocarla, porque si tú pones tu gloria en tus hijos, un día el diablo puede tocarlos. Si tú pones tu gloria en las cosas materiales, un día el enemigo puede tocarlo. Si tú pones tu gloria en el presidente de la república, un día el diablo puede tocarla. Nunca pongas tu gloria donde el diablo pueda llegar. Que tu gloria esté puesta en Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra gloria en el Señor. Y alguien puede decir, pastor, ¿y qué es tener puesta mi gloria en el Señor? La misma palabra lo enseña en la historia de David y Goliat. Primera de Samuel capítulo 17. Mire lo que dice a partir del verso 9. ¿Cómo comienza esta batalla épica? Usted ya la conoce, pero hay cosas que hay que recordar. Dice el verso 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros y nos serviréis. Comienza un desafío. ¿Quién está hablando ahí? Goliat. Goliat comienza a desafiar al pueblo de Israel y le dice, aquí no vamos a pelear pueblo con pueblo. Aquí vamos a pelear uno a uno. Porque se acostumbraba. Y aquí si yo gano, entonces todos ustedes son cautivos míos. Miren lo que le está dando el mensaje, porque eso significa Goliat. Si yo gano, todos ustedes son cautivos míos. Si yo gano, todos ustedes van a ser esclavizados por mí. Si yo gano, todos ustedes van a hacer lo que yo diga. Por eso, amado, aquí no solamente el pastor está llamado a ser santo. Aquí todos necesitamos santificarnos cada día. Cuando Josué perdió una batalla, Josué le oró a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué perdimos la batalla? Si tú me habías prometido que íbamos a ser más que vencedores en todo lugar. Y Dios le dijo, Josué, es que eso no es conmigo. Aquí el que está fallando no soy yo, aquí el que está fallando son ustedes, Josué. Revísate y revisa tu pueblo, porque algo están haciendo que les llevó a una derrota. Efectivamente, cuando Josué revisó, había un pecado, y el pecado lo tenía un hombre llamado Acán. Habían agarrado de un tesoro, de un botín, y él había guardado y se lo había robado y lo había colocado debajo de su cama. Si nosotros no salimos victoriosos de todo lo que estamos viviendo en Venezuela, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que entender que cuando enfrentamos un Goliat, es uno a uno. Yo lo estoy enfrentando hoy, pero tú lo tienes que enfrentar también. Y si uno de ustedes deja vivo ese Goliat va a quedar vivo. Y aquí quiero darte una muy buena reflexión. No basta con derribar al Goliat, tienes que matarlo. No basta con derribarlo. Hay cristianos que están derribando a Goliat y lo derriban y dicen, ay, ya lo derribé. Pero amado, la Biblia enseña que los Goliat no basta con derribarlo, tienes que cortarle la cabeza. Y le hablo a aquellos que practican el pecado. Le hablo a aquellos que derriban hoy el pecado y hoy dicen, ya lo derribé, pero a la semana siguiente se encuentran el mismo pecado, se encuentran la misma acción en su vida, los mismos pensamientos, el mismo corazón. Es porque lo derribaste, pero no lo mataste. Cuando tú matas un gigante, ese gigante más nunca va a aparecer en tu vida. Cuando David mató a Goliat, más nunca apareció Goliat en su vida. ¿Cómo podemos matar a Goliat?
¿Cómo podemos vencer ese gigante? El verso 9 dice que comenzó con un desafío, Goliat desafiando al pueblo. El verso 10, miren lo que dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Todos los días el diablo nos vive desafiando, ¿es o no es? Y todos los días pide a uno, y todos los días le digo al mismo diablo: aquí estoy yo. Pero cuando me toca pelear esa batalla a mí, la voy a pelear en el nombre de Jesús, por Dios y por ustedes, porque soy el pastor de esta iglesia. Pero también yo necesito que ustedes peleen y venzan esos gigantes, porque eso va a hacer que la gloria sea mayor en el nombre de Jesús. El diablo siempre nos va a estar desafiando. ¿Y qué dice el verso 11? Oyendo, ¿qué dice? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran... ¿Cómo comenzó? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque estaban oyendo. Miren el verso más adelante, el verso 16. Ahí mismo, el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. ¿Cómo comienza Goliat a desenfocarte, a hacerte cautivo, a que pierdas la visión? ¿Cómo comienza? ¿Cómo actúa el gigante? ¿Cómo trabaja este espíritu de Goliat? ¿Cómo trabaja este espíritu de Goliat? Comienza a usar tu oído. Por ahí comienza Goliat. 40 días. 2 veces al día es igual a 80 veces. 80 veces Saúl y todos sus hombres escucharon las mismas palabras de Goliat. 80 veces las mismas amenazas. 80 veces los voy a destruir. 80 veces los voy a matar. 80 veces ustedes no son nada. 80 veces yo soy más fuerte que ustedes. Y aquí hay algo que aprendí. ¿Por qué, si verdaderamente era así como decía Goliat, por qué repitió tantas veces lo mismo y a la segunda vez no agarró y lo hizo? ¿Por qué, si verdaderamente Goliat era más fuerte que los demás, por qué a los 3 días no agarró y lo hizo? Porque aquí hay algo bueno que tú tienes que saber hoy. El diablo sabe que él no es más fuerte que tú eres más fuerte que él. Y el diablo sabe que aunque él te diga 1000 veces que tú no vas a mejorar, que no vas a vencer ese pecado, que no vas a salir de tus deudas, que no vas a sanar de esa enfermedad, que la situación en tu país no va a mejorar, el diablo sabe que él lo único que puede hacer es repetirte eso. Porque como él sabe que no es más grande que nosotros, que no es más fuerte que nosotros, lo único que puede hacer es repetirlo muchas veces a través de nuestros oídos, para que nos confundamos y terminemos creyendo lo que él quiere que usted y yo creamos. Es decir, lo que usted oye va a determinar lo que usted siente y va a determinar lo que usted decida. Lo que usted está oyendo hoy es lo que está haciendo o está formando la manera de cómo usted se siente hoy y la manera como usted está tomando sus decisiones hoy. Muchas cosas que usted cree que van a pasar en su vida, porque el diablo se las ha repetido muchas veces, en el nombre de Jesús le quiero decir hoy, no van a venir sobre usted. Porque el diablo lo que está es amedrentándolo, lo que está es intimidándolo, y lo que está buscando es que usted lo crea. Pero para eso Dios nos ha dejado una fe. Yo no creo en lo que dicen las noticias. Yo no creo en lo que digan los presidentes de la República del mundo. Yo no creo en lo que me diga la gente allá afuera. Yo creo en las promesas de Dios para mi vida. Yo creo en lo que Dios ha dicho para mí y para mis hijos. Yo creo que ningún justo está desamparado y su simiente no mendigará pan.
Yo creo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que 70 veces cae el justo y 70 veces lo levantará el Señor. Yo creo que si Dios pone su mirada en Venezuela y decide y da una orden, como decía la semana pasada, y da una orden para que todo cambie para su gloria, mañana es un nuevo día. Mañana las cosas pueden cambiar. Yo creo en que Dios tiene la última palabra y no el hombre. ¿Qué está haciendo el espíritu de Goliat? Está metiéndole por los oídos a mucha gente y le está repitiendo: esa enfermedad te va a matar. Y de pronto llega otro por ahí: sí, mi familia murió de esa enfermedad. Y va para allá, para el médico: sí. No cree en lo que la gente pueda decir, créale a Dios. Preste sus oídos para escuchar palabra de Dios. Usted no ve que hay personas que es triste, que van a un diagnóstico médico y cuando el médico le da el diagnóstico: mira, tienes problemas con la tensión. Ay, sí, es verdad, doctor, con razón, mi abuela tenía problemas de tensión, mi tío problemas de tensión, mamá problemas de tensión. Sí, es verdad, lo creen de una vez. Pero lléguele usted como un hijo o una hija de Dios: mira, hermano, ¿estás sin trabajo? Sí. Mira, hermano, te quiero decir que en el nombre de Jesús, la semana que viene vas a encontrar un trabajo y vas a llegar de una vez como supervisor. Mentira. Chacho. No, pastor, una cosa es que encuentre trabajo, pero de una vez a supervisar, no creo. Usted no ve que uno está predicando la palabra aquí y usted está ahí sentado y de pronto uno suelta una palabra. Yo creo en lo que dice el Señor es mi pastor, el Señor dice que no hay justo desamparado. Y quizás puede haber alguien aquí que dice: eso es puro cuento, pero porque el jueves en el Samán. En serio, porque el diablo, cuando Dios dice algo, el diablo siempre va a poner otro algo. Cuando Dios le dice a usted algo, siempre va a tener un diablo al lado que le va a decir lo contrario. Adán y Eva, no coman de este árbol, le dijo Dios. El diablo: con que no puedes comer de este árbol. Adán y Eva, por favor, ustedes tienen aquí todo, cuentan conmigo, yo estoy con ustedes. Dios lo que quiere es que ustedes no conozcan el bien y el mal. Es decir, cada vez que Dios le hable algo, mira, si dejaste los estudios, comienza los estudios, porque Él es el Dios que tiene grandes cosas para ti. Yo sé cuáles son los pensamientos que tengo contigo, dice el Señor: pensamientos de bien y no de mal. Así que esfuérzate y sé valiente. Así que actívate y comienza los estudios. Entonces viene el diablo: no vale la pena, no hay dinero, no pierdas el tiempo. ¿Para qué estudiar en Venezuela si he visto abogados taxiando? El diablo siempre va a poner lo contrario a lo que Dios tiene para ti. Pero aquí dice que ¿qué hizo que Saúl y todo ese equipo de soldados tuvieran temor? Porque comenzaron a escuchar la predicación de Goliat. El rey Saúl se puso a escuchar a Goliat, les predicó por 40 días. Y hay hermanos así, que cuando les predica el mundo, miren, duran 2 horas viendo la televisión, viendo las noticias, 2 horas. Hay otros que duran 3 horas viendo a una persona ahí. Y, no, que voy a verlo porque eso es tremendo. Cuando vienen a la iglesia, el pastor predica 40 minutos y andan viendo a ver: Dios mío, que termine rápido. Quieren escuchar lo malo y no les importa. Y no quieren escuchar lo bueno. Por eso quiero invitarlos hoy. Si quiere vencer al espíritu de Goliat, ese espíritu se vence, número 1, cuidando nuestros oídos a todo aquello o a toda palabra que venga de ese espíritu. Yo voy a poner mis oídos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Amén. Pero miren cómo trabaja ese espíritu, no solo los oídos. Verso 24, miren lo que dice ahí mismo: y todos los varones de Israel ¿qué? Aquel hombre oían ¿de qué? El espíritu de Goliat
no solo quiere comenzar a confundirte a través de lo que tú escuchas, sino también a través de lo que tú. Miren cómo el diablo, y es el mismo espíritu que hoy sigue trabajando en contra de nosotros, comienza a usar nuestros oídos, comienza a trabajar con lo que vemos. Todo el que veía ese gigante y veía ese gigantón salía huyendo, decía: no, es imposible. Y es ahí cuando también Dios nos enseña la manera como nosotros tenemos que ver las cosas. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a buscar, el espíritu de Goliat siempre va a buscar atemorizarte, intimidarte, y siempre va a hacerte ver que es más fuerte que tú, para que tú retrocedas, para que tú tengas temor. A mí me dijeron cuando comenzó la obra: pastor, alrededor, eso es tremendo, pastor, eso es fuerte. Y yo dije: no, entonces mejor, ahí es donde tenemos que estar, porque es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gloria del Señor. El espíritu de Goliat le ha puesto en la mente a muchas personas, les ha hecho ver que ese problema es mucho más grande que tú. Esa situación económica es mucho más grande que tú. La crisis en Venezuela es mucho más grande que tú. Y eso es una mentira del diablo, porque el enano es ese problema. El que es más grande sobre todo problema, sobre toda enfermedad, es Jesucristo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Goliat no pelea con nosotros, pelea con el dueño del oro y de la plata, con el creador del universo, con el Dios todopoderoso, amados. Pero Él va a buscar que tú veas. Y rápidamente, amados, dice la palabra, y usted lo puede leer en su casa, en 2 de Corintios capítulo 4, a partir del verso 13 en adelante. Al final, en el verso 18 dice: porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Usted y yo no estamos llamados a vivir por vista, sino a vivir por fe. Si no, pregúntele a mi esposa. Ella no se casó conmigo por vista, se casó por fe. Pero ella le creyó a Dios, y después Dios trabajó en mi vida, y de ese flaco, orejón, feo, Dios convirtió una obra preciosa para la gloria de Dios. Dios va a convertir sus feezas en cosas gloriosas para su vida. El que tiene a su lado: hermano, no te dejes llevar por vista. Dígaselo. Porque hay gente que se deja llevar por vista. Y eso pasa, amado, hasta en la iglesia. Que a veces viene alguien por primera vez y viene ahí, de pronto viene, usted lo ve y usted comienza de una vez a hacer conjeturas. Dios mío, ¿será que Dios puede hacer algo con él? ¿Será que Dios puede hacer algo con ella? Mire, yo le aseguro que si lo hubiese hecho a propósito, hubiese mandado a pasar a alguien: vente tatuado, comienza a ponerte tatuajes y te pones una peluca con el pelo largo, y pasa por aquí, y quizás muchos comienzan a decir: wow, ese hombre con el pelo tan largo, con zarcillos, entonces se le sienta quizás a alguien al lado y se pone así: Dios mío, que no me vaya a atracar, porque Dios santo. Porque es que somos movidos a eso. Los seres humanos somos movidos a eso. Y no se sienta mal si a usted le ha pasado. El profeta Samuel era profeta, un hombre de Dios, y cuando llegó allá, Samuel comenzó a mirar las apariencias y quería ungir al primero, al más grandulón, al más fuerte, al más bonito. ¿Y a quién ungió el Señor? Aquel que era desechado, desterrado. Porque le dijo Dios a Samuel: Samuel, yo no veo lo que los hombres ven, ustedes ven, yo veo el corazón. No se deje llevar por lo que usted ve. Si sus hijos hoy siguen siendo difíciles, usted no los mire con ojos terrenales, mírelo con ojos espirituales. Si su matrimonio hoy usted ve que es difícil, usted no mire su matrimonio con ojos terrenales, mírelo con ojos espirituales. Porque usted y yo no estamos llamados a vivir por vista, estamos llamados a vivir por fe. Y a los Goliat no se vencen por vista, se vencen por fe. Ahora miren esto, y voy cerrando. En el verso 45, ahí mismo, cómo Dios de una vez lleva a la práctica lo que les acabo de enseñar en teoría. Dios lo llevó a la práctica.
El verso 44, miren cómo termina la historia. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con la lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Mató al gigante, amados. Pero aquí hay algo interesante que usted tiene que saber. Lo que leímos primero, cuidar nuestro oído y cuidar nuestros ojos, Dios lo puso a la práctica. Cuando el gigantón vio a David, cuando Goliat vio a David, en pocas palabras dice ahí, se echó a reír. ¿Qué? Este viene sin armadura. Este es un Ken, porque la Biblia dice que era de buen parecer, era rubio. Es decir, se imaginan a Ken peleando con uno de armas. Eso es lo que está diciendo ahí. Oye, este ahí con el pelo lacio ahí, sin armadura, sin espada, va a venir a vencerme a mí, que tengo un escudero, que tengo arma, que tengo una armadura. Pero ¿saben qué? Dios le dio con su propia medicina, porque Dios siempre le da con su propia medicina al diablo. Porque ahí se revirtió la cosa. Él estuvo por 40 días engañando al pueblo de Israel para que se dejaran llevar por oído y por vista. Y entonces vino el gigantón, y cuando vio esto, cuando vio a David chiquito, sin armadura, sin arma, dijo: no, chico, ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas con un palo? Yo no voy a pelear contigo, chico. Y lo menospreció, desestimó. ¿Y saben qué es lo bonito de todo esto? Ahora entienden por qué de lo más vil, de lo menospreciado. Miren lo bonito de todo esto. Cuando a mí me tocó enfrentar ese gigante, me dijo lo mismo: tú, que fuiste abandonado por tus padres, por tu papá, tú, que fuiste un borracho, tú, que realmente decías mentira, tú, que no tienes ni un bolívar ahorrado, tú, que no tienes casa propia, tú, que no tienes carro, tú, que no has estudiado en una escuela de teología y te has graduado de teólogo, tú, que realmente eres un cualquiera, vas a venir en contra de mí, que tengo arma, que tengo conocimiento, que tengo escudero. Pero es ahí cuando uno tiene que entender que no es con ejército ni con armas, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Lo que vence a ese gigante es la palabra de Dios en tu vida. Lo que vence a Goliat es la palabra de Dios en tu vida. Lo que vence a Goliat es que cuando ese Goliat venga contra ti, tú le digas como David le dijo a ese gigante: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con ciencia, con conocimiento de este mundo, con muchas cosas, con tesoro, con muchas cosas que tú quieras venir contra mí, diablo sucio. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Yo venceré ese gigante. Amados, es en el nombre de Jesús que vence al gigante Goliat.
¿Qué venció a Goliat? ¿Una espada? ¿Qué venció a Goliat? ¿Una armadura? No, la palabra de Dios. Así como el diablo usa una palabra engañadora para derrotarte a ti, tú tienes que usar la palabra verdadera para vencer al diablo. Así como el diablo usa una fe engañadora, porque hay fe engañadora, para derrotarte y desenfocarte a ti, Dios usa la verdadera fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Es decir, la palabra de Dios venció a Goliat. Y lo último que quiero dejarte hoy: ¿qué motivación tuvo David para vencer a ese gigante? Porque quiero cerrar con esto. ¿Qué motivó a David? Y hay una enseñanza magistral aquí. Porque lo venció, sí o no, pero hubo una motivación correcta. En el verso 25 dice: miren lo que dice. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su Nunca pelees una batalla en tu vida si no tienes nada que ganar. Hay gente que se mete en peleas y no gana nada. Gente que se mete en peleas de otros y no gana nada. Nunca te metas en peleas o nunca pelees algo en tu vida cristiana, al menos que ese algo venga acompañado de un botín. Pastor, ¿y por qué lo dice tan radical? Porque Dios es un Dios que es galardonador. Él es un galardonador. Él nunca te va a enviar a pelear una batalla y después de esa batalla Él mismo te va a premiar. Él mismo, porque Él es un Dios fiel y Él bendice la fidelidad. ¿Qué motivó a David vencer a ese gigante? ¿Será el dinero? Déjame decirte que David, su padre Elí, tenía riquezas. Y déjame decirte que David era joven y tenía el favor de Dios. Podemos decir que no fue principalmente la motivación. La hija del rey era de buen parecer. David era joven, era hermoso. Se puede decir que tampoco fue. De hecho, creemos que tampoco fue, porque más adelante vemos que Mical, que era la hija del rey, terminó realmente demostrando que no era una mujer que verdaderamente Dios tenía para él. Tampoco fue la motivación. La motivación correcta que David tuvo para vencer a ese gigante. David dijo: ¿qué me van a dar si venzo a este gigante? Y eso mismo le dije al Señor: Señor, ¿qué voy a recibir si yo venzo a este gigante? Y los que sé que voy a vencer. Pero hay algo interesante. A mí me toca vencer a Goliat. A ustedes les va a tocar vencer a Goliat en el ministerio que Dios le ha dado a cada uno. Pero van a necesitar a otros a su lado que le ayuden a vencer los otros 4 gigantes. Porque los otros 4 gigantes no los venció David. Interesante. Tuvo hombres fieles. Tuvo soldados de Cristo fieles al lado, que lo ayudaron a vencer los otros 4 gigantes. De eso voy a hablar a partir de la semana que viene. Pero ¿qué motivó principalmente a David vencer ese gigante? ¿Saben qué? Que cuando le dijeron que le iban a exonerar todas las deudas a su papá, de todos los impuestos, David dijo: búsquenme a quien sea, pero ese gigante se va para el suelo. Si vencer a este gigante determina ayudar a mi padre a ser feliz, venga lo que venga, si tengo que dar mi vida, yo la voy a dar por eso. Lo que motivó principalmente a David vencer a Goliat fue el amor por su padre. Pastor, ¿y por qué lo cree? Porque más adelante dice que cuando le preguntó Saúl a David: ¿por qué tú lo vas a hacer, David? David dijo: porque cuando yo cuido las ovejas de mi padre, viene un león
y yo me agarro con el león y mato al león para que no toque una ovejita de mi papá. Y viene un tigre y yo me he puesto a pelear con el tigre y mato al tigre para que no me toque una ovejita de mi papá. Ya David venía demostrando su fidelidad, su honra a su padre. Porque si es otro, viene un león, sale corriendo. Si esas ovejas hubiesen sido del jefe, salen corriendo. Era mi padre. Y aquí viene lo bueno. Lo que verdaderamente vence a Goliat. David, ¿saben lo que significa? Porque ya les dije lo que significaba Goliat. Y es lo que quiero que ustedes aprendan como iglesia. Lo que significa el gigante, pero lo que significa quién vence a ese gigante. Al que lleva cautivo, al que despoja, lo vence un David, que significa el amoroso, el que da amor. Para vencer el espíritu de Goliat se necesita el amor de Dios con nosotros. No hay otra arma que pueda vencer ese espíritu. Ese espíritu no se vence con dinero. Ese espíritu no se vence con estatus. Ese espíritu no se vence con posición. Ese espíritu no se vence con carácter. Ese espíritu no se vence con disciplina. Disciplina en el buen sentido, ¿no? Es decir, castigo, mejor dicho. Ese espíritu se vence con amor. El amor a su padre dijo: si tengo que dar la vida, yo me enfrento a ese gigante. ¿Y cuánto falta ese amor en los corazones? Porque hay gente que dice: yo lo que hago, lo hago para el Señor. Pero David no dijo: lo voy a hacer por Dios. David dijo: lo voy a hacer porque así como yo le cuidaba los intereses a mi padre, si eso va a hacer que mi padre pague sus deudas, que mi padre no pague impuestos, yo voy a dar lo mejor de mí. Usted está dando lo mejor de usted por amor a sus hijos. Usted está dando lo mejor de usted por amor a su esposa, a su esposo. Usted está dando lo mejor de usted por amor a sus padres. Miren, si yo viniera aquí a hacer esto por amor a Dios, yo pierdo la sensibilidad. Pero le dije a Dios: Señor, por amor a ti y por amor a cada familia que viene acá, yo voy a dar este año más de lo que di el año pasado. Señor, por amor a ti y por amor a tantas familias que creo que necesitan, Señor, de tu palabra, yo voy a darme más. Pero yo no me dejo llevar por vista, ni me dejo llevar por lo que dice el diablo. Yo me dejo llevar por lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que Dios quiere que yo haga es para la gloria y honra de su nombre. Así que, amados, ¿cuál es la motivación que tú tienes? A Goliat lo vence el amor. Y se lo voy a demostrar ahora. Voy más allá. Éramos cautivos del diablo. Habíamos sido desterrados de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Cautivos estábamos, ¿sí o no? Y vino un hombre llamado Jesús. Fue a una cruz y murió por todos los pecados de la humanidad. El único o lo único que podía vencer a Goliat era Jesús, en ese amor de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El espíritu de cautividad lo vence, es el amor. El espíritu que nos quiere despojar de nuestra familia, lo vence, es el amor. Si hay un espíritu que está por ahí rondeando tu matrimonio, sé sabia. Si tú sabes que tu esposo no quiere que tú veas el teléfono, si tú tienes en tu casa hijos que no quieren que entres en el cuarto, si tú tienes en tu hogar división y tú ves cautividad en mentes en tu hogar, ¿sabes cómo lo vas a vencer?
con amor. El amor echa fuera todo el temor. El amor cubre multitud de pecados. No le digas a tus hijos rebeldes, ustedes no sirven para nada. No, abrázalo. Aunque por dentro tú sientas tantas cosas, tú abrázalo. Le digo, hijo, yo te amo. Y yo sé que hay cosas que no estás haciendo bien, pero yo te amo, hijo. Y el amor de Dios sincero en tu corazón demostrado va a cambiar a tu hijo en el nombre de Jesús. No te pongas a hablar mucho. Ama. Esposas que están acá, ustedes quieren ver cambios en sus esposos, abrácenlo, ámenlo. Esposos que están acá, agarren a sus esposas. Pastores, que me cuesta abrazar, a mí nadie me abrazó. Bueno, pero va a tener que practicarlo, porque usted tiene que expresar ese amor. Amén. Yo quiero cerrar con una oración y quiero pedirle a todos que se pongan de pie.